Andrés París y con Luis Rubiano, un excelente amigo aquí en Colombia, teniendo la oportunidad de tener un diálogo muy cercano, con bastante confianza, el tema de poder estar contigo, Andrés, que tu nombre en real es Emilio Carvajalillo, perdón, y bueno, que me estoy enterando de muchísimas cosas que has venido viviendo en tu vida, un poquito complicada, pero pues al final de cuentas es a lo que te ha orillado el tema de tratar de defender a lo que desde tu punto de vista es un Estado de Derecho. Sí, correcto. Es por la inoperancia de un Estado de Derecho que hace 53 años unos 45 campesinos forzados por la violencia del Estado fundaron las FARC. Hoy, 54 años después, es en la búsqueda de ese Estado de Derecho que le dé cobijo a todos los colombianos, es que estamos precisamente realizando esta entrevista. La guerrilla en Colombia surgió por el no funcionamiento de ese Estado de Derecho que figura en la Constitución colombiana, en la letra, pero que no se materializa en los hechos. Es la búsqueda de la perfección legal, constitucional del país que hemos luchado todos estos años. El Acuerdo de La Habana significó el marco de compromiso nuestro de dejación de armas y de la superación del conflicto por parte nuestra. El Estado se comprometió en 6 puntos a desarrollar cambios y reformas que al día de hoy, 14 de diciembre del 2017, pues no se han cumplido. El argumento del gobierno es que llevamos un año y que la implementación de los acuerdos dura 10 años o 20 años, pero es que no se han cumplido los elementos mínimos de lo pactado en La Habana por parte del gobierno, mientras que nosotros ya hicimos lo máximo, que es hacer la dejación de armas y iniciar el tránsito hacia la vida política legal en el marco de ese Estado de Derecho que vemos que se nos estrecha y que pues hace de Colombia un país muy excluyente, no solamente para antiguos insurgentes, sino también para todos los colombianos. Yo quisiera que tú me dijeras, desde tu óptica, ¿qué representa para ti el haber podido formar parte de esos diálogos de paz en La Habana, en salir de un estado de persecución, literalmente, ahorita reincorporarte a la vida civil y darte cuenta que muchos de los acuerdos a los cuales se trataron de llegar o se firmaron o se pactaron, ahorita se están incumpliendo y de una u otra forma bajo la perspectiva de que se les está obligando a ustedes a pedir perdón constantemente y que el Estado como tal no le pide perdón a la sociedad, dejando muchas artimañas del pasado, ¿no? Sí, la figura del perdón es un elemento que quedó incorporado dentro de los acuerdos de La Habana. Nosotros siempre advertimos que la mejor forma de pedirle perdón a las víctimas del conflicto social y armado, que este es un matiz importante explicar porque se quiere, es hablar de las violencias de la guerrilla cuando estuvimos enfrentados con un Estado que según las oficinas de derechos humanos ponen de una responsabilidad muy grande de más del 90% al Estado en la violación de todo tipo de derechos, principalmente el derecho a la vida. Por eso el pedir perdón es un recurso. Y advertíamos que la mejor forma de pedir perdón, señalaba, es acabar la guerra. Por nuestra parte ya estamos alejados de las armas, porque hicimos dejación de ellas. Hoy ningún combatiente cuenta con fusil o una pistola. Nos encontramos en las áreas de los territorios donde se nos asignó para estar. Y una buena parte de la organización ya está desplegada en el territorio nacional, buscando las condiciones para hacer política.
Pero el perdón dirigido a humillarnos, a mostrarnos como los responsables únicos, pues ese es muy complicado trabajarlo, mientras que el Estado, el gobierno, las fuerzas militares, responsables principales de la mayoría de víctimas, pues se hacen los que no tienen la obligación de pedir perdón. O sea, en el acuerdo de La Habana todo es bilateral o no existe, sería una trampa. Ok. En este momento específico para Colombia, para Latinoamérica, nos volteamos y vemos países como Venezuela que están sumidos en una situación complicada, que están sumidos en una posición adversa, y se nos está invitando a votar por ciertas figuras que traen a colación el tema socialista. No nada más en Colombia, estoy hablando también de México. Está Andrés Manuel López Obrador en México, que acaba de firmar una coalición para lanzarse como candidato a la presidencia del 2018, prácticamente a la par de las elecciones que se están viviendo acá en Colombia, ¿no? Y entonces eso me hace ver que se sigue buscando el Estado socialista en beneficio precisamente de la misma sociedad. ¿Qué le dirías a toda esa cantidad de gente que no ve realmente en el socialismo una posibilidad real de existencia, ¿no? Que tú ya lo conoces, que tú lo has vivido, que tú lo has palpado realmente? Sí, su pregunta tiene una carga histórica concreta y una ideológica. Nosotros firmamos un acuerdo que no contempla ninguna medida de corte socialista. Los acuerdos de La Habana es un pacto sobre lo mínimo posible que el gobierno se comprometía y consideró posible comprometerse para lograr el tránsito de la guerrilla de un aparato armado a una organización política. Son unos mínimos de reforma, de cambios agrarios, ni siquiera una reforma agraria profunda, unos cambios en materia de participación política, de sustitución de cultivos y de todo este proceso de implementación y desarrollo de los acuerdos. Por eso el debate ideológico no estuvo implícito dentro de la firma del acuerdo de La Habana, en tanto nosotros exigiéramos que este modo de vida, este sistema, fuera incluido en los acuerdos de La Habana. Es obvio que todo proceso de paz y todo pacto de paz, todas las firmas de paz que se establecen en los países se hacen en unas coyunturas concretas, de país, de región, subregión, de continente. Obviamente en esta región latinoamericana pues luchan distintos destacamentos y pueblos por cambiar los modelos injustos, inequitativos, capitalistas, neoliberales, por otros regímenes. Por eso nosotros estamos con todos aquellos que luchan por superar el modelo actual de discriminatorio que llenó de injusticia y aumentó la brecha entre ricos y pobres. Pero no es el debate que consulte con los acuerdos de La Habana. Los incumplimientos del gobierno no se están dando porque el acuerdo de La Habana sea socialista. Se están dando porque en Colombia no trabajaban sino por encontrar una solución al conflicto barata, porque quieren posesionar la idea de que la violencia en Colombia surge porque existen guerrillas. Y ya a un año de la firma del acuerdo de La Habana, donde no existen las FARC, la violencia en Colombia ha continuado, los asesinatos han continuado, y la mejor expresión de la futura violencia son estos incumplimientos, porque precisamente lo que buscaba el acuerdo de La Habana es alejar las armas de la política, permitir la participación política de los insurgentes en las batallas constitucionales que haya que dar por la toma del poder. Eso con el incumplimiento es lo que no se asegura. Al no asegurarse el cumplimiento del acuerdo de La Habana, estamos entrando en un terreno donde nos alejamos
de la posibilidad de la reconciliación que todos queríamos. Nosotros firmamos porque queríamos la reconciliación y la paz, pero los factores objetivos que llevan a que haya violencia y sobre todo la política, pues ahí subsisten y van a coger fuerza los elementos más de derecha que pregonan la guerra, que necesitan la guerra incluso como instrumento de la campaña electoral en marcha. Uribe quiere repetir el formato que le permitió llegar en su primera candidatura presidencial, que le permitió llegar a ser presidente. Ese formato establece que tiene que haber violencia para polarizar la mente de los colombianos, establecer un polo malo y un polo bueno, en donde seguramente serán los candidatos del centro democrático y de cambios radicales buenos. Entonces, con esto dividen la sociedad, concentran los medios de comunicación en un estereotipo negativo y así facilito pues ganan los buenos sobre los malos. Andrés, en ese orden de ideas, que no hay modificación del modelo, digamos, económico, y tampoco político ni nada de estas cosas, salvo algunas pequeñas reformas. Lo que quiero retomar es lo siguiente: en diversas ocasiones las FARC plantearon que lo que aspiraban era a establecerse en Colombia un modelo de lo que se llama el Estado de Bienestar o Estado Social de Derecho, apelando a la figura de los países nórdicos que lo implementaron con mucho éxito a partir de los años 70. Yo diría que eso sigue siendo vigente acá en el planteamiento de ustedes, ya no como las FARC, sino como FARC. Sí, claro. Nosotros, nuestro programa transformador, en el Acuerdo de La Habana y ahora en las plataformas como partido político FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, pues es profundamente reformista. Nosotros, para Colombia de hoy, en esta campaña electoral en la que nos encontramos, no estamos levantando los cambios socialistas para ahora. Estamos garantizando que se cumplan los acuerdos de La Habana como una posibilidad de cambios democráticos mínimos que vayan en la dirección de incluir a más colombianos en el ejercicio de los derechos. Este acuerdo de La Habana pues, ha asustado a sectores de la ultraderecha, de la oligarquía y los terratenientes. Yo diría que si un jefe político que represente en Suecia, en Noruega, el estado de bienestar viene aquí a hacer proselitismo político, seguramente el Centro Democrático lo vería como un representante del terrorismo internacional. Claro. Un castrochavista. Lo verían como un castrochavista. Entonces, en Colombia lo que no quieren es que se abra a nuevos pensamientos, a nuevas corrientes. Me entrevista a TV Azteca, ¿no? Que es de la gran nación mexicana, y allá cuántas revoluciones no tuvieron que hacer para tener los derechos que hoy gozan. La principal, la revolución del 17, la de Pancho Villa, la de Zapata, donde conquistaron tantos derechos sobre la tierra, el bienestar. Esos derechos de la revolución mexicana en Colombia son negados. Y la revolución mexicana no fue socialista. Se dio paralelamente a la revolución socialista de octubre en Rusia. Claro. Pero su carácter fue democrático, transformador. En Colombia no permiten ni eso. Entonces, eso es lo que se está perdiendo en esta oportunidad con los incumplimientos de La Habana. Es de prever el fortalecimiento de las fuerzas ultraderechistas y no que venga la amenaza de viejas prácticas de aniquilación física, porque hoy todos los días nos matan un compañero. Ya en el día de ayer mataron un nuevo camarada que había hecho dejación de armas para sumar ya cerca de 40 combatientes que han sido asesinados y más de 120. ¿Cuándo piensan ellos que nos vamos a poner bravos? Claro. Están viviendo. Yo quiero preguntarte algo muy personal. ¿Por qué? Porque a veces se les estigma a las FARC o a todas aquellas personas que figuraron dentro de las FARC. Tú eres una de esas personas y de una u otra forma en tu situación de las FARC tuviste que vivir muchísimas cosas malas
como también seguramente cosas muy bellas en el momento dado en el monte, ¿no? Como algún fusilamiento del cual se te acusó, como diferentes cosas que sucedieron. ¿Cómo legitimizar muchas de las cosas que hoy en día quieren hacer las FARC como partido político dentro de la vida civil en la sociedad colombiana, cuando traen esa historia atrás y cuando el mismo gobierno, el mismo Estado colombiano no se los permite hacer? Sí, hay varios componentes en tu pregunta. Ya insistías en el estigma como componente que tenemos que enfrentar. Los medios de comunicación hoy una poderosa máquina de mentiras. Sí, nos estigmatiza a nosotros, aquí en el contexto colombiano, pero esos medios también estigmatizan a los mexicanos, por ejemplo, cuando son residentes en los Estados Unidos, y a un presidente se le ocurre enfrentar los derechos de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Ustedes son muy maltratados, muy mal vistos. Entonces todos sufrimos el estigma de los grandes medios de comunicación. Una primera conclusión es que todos debemos aprender a mirarnos no por el prisma de los medios de comunicación, porque ellos en cada región, en cada nación, en cada continente, en cada país, van poniendo la figura del malo a quienes a ellos les interesa enfrentar en cada región del mundo. Entonces, aquí nos toca enfrentar la estigmatización como antiguos combatientes, pero a esas matrices de opinión se les olvida que se firmaron los acuerdos de La Habana, que los delitos que se cumplieron en desarrollo de la rebelión ya están amnistiados. Ya hay todo un proceso también judicial que busca resolver los casos judiciales que queden por fuera de las amnistías. Entonces, por ello, yo digo que el único ente de la sociedad colombiana que le falta por entrar en el espíritu de reconciliación son los medios de comunicación. No los periodistas, sino los grandes medios que necesitan alimentar cadenas de odio y de rencor. Entonces miren el caso de los mexicanos en Estados Unidos, miren el caso de Venezuela para América Latina. Para el colombiano el problema no es el hambre y la discriminación, sino quieren convencer al colombiano de a pie de que el problema para Colombia es Venezuela y un supuesto Castro-chavismo, que no hay tal. Así como en México hay millones de colombianos, entiendo, en millones de mexicanos, más de 20 millones, entiendo, de mexicanos en Estados Unidos. En Venezuela hay 5 millones de colombianos residiendo en Venezuela. Esa verdad no la difunden. Si esa situación fuera tan mala, pues esos colombianos vendrían a vivir a su patria, a gozar de los beneficios supuestos que gozamos los 45 millones de colombianos. Todo eso son falacias, todo eso son mentiras. Que los mexicanos se van a Estados Unidos a beneficiarse y a perjudicar al trabajador norteamericano es mentira. Llegan allá a trabajar, a morir, a sufrir, a darle riqueza a esa nación. Como los colombianos residentes en Venezuela llegan a trabajar, a sufrir y han recibido los beneficios de la revolución bolivariana. Entonces estamos ante matrices que hoy calumnian a uno, mañana calumnian a otro. Ese es un problema bastante fuerte que tiene no solamente Colombia, sino cualquier país, organización o figura que pretenda enarbolar las banderas de los cambios y las transformaciones. Entonces hay que enfrentar ese demonio que anda suelto, que es el de los medios de comunicación. Tú eres parte ahorita o miembro de la Dirección Nacional de la Fuerza Alternativa de las FARC, ya como partido político. Ante el inminente hecho de que ya estamos prácticamente en épocas electorales en Colombia, ¿cómo o qué le dirías tú al resto de los colombianos para convencerlos sobre ver en las FARC una alternativa de votación? Bueno, el principal mensaje que sale con mucha fuerza y evidencia es que hemos cumplido. Hemos cumplido el compromiso del pedir perdón, hemos cumplido el compromiso de firmar la paz, hemos cumplido el compromiso de estar al lado de las víctimas y nos hemos alejado de las armas. Ahora exigimos que nos cumpla el Estado y el gobierno y que transformemos esa voluntad estratégica de no cumplirnos
en un factor de derrota de esos partidos políticos que están detrás de ese incumplimiento, especialmente las fuerzas de cambio radical y centro democrático, que son los sectores de la ultraderecha paramilitar colombiana que no quieren que nosotros aparezcamos en el escenario de la contienda política porque deben tener temor de nuestras verdades. Finalmente, la guerrilla surge como una posibilidad de trabajar en el terreno político ante el cierre de las posibilidades legales. Ahora volvemos a la actividad política y esperamos que esas posibilidades se mantengan para decir nuestras verdades. En Colombia no matan en la lucha política porque tengan las armas. La mayoría de víctimas del Estado son hombres que estaban desarmados en el momento de su asesinato, pero sí eran hombres y mujeres de ideas. Entonces, que dejen de matar las ideas y que dejen que surja una nueva Colombia con un pensamiento liberal, democrático, que no voy a poner de modelo Venezuela o Cuba, que sea un modelo donde se respiren fuerzas políticas que incluso en el mismo México existen y se dan en la controversia de esta gran nación latinoamericana. No digo que Colombia haga una democracia como la mexicana, pero que nos permitan, como en México, que existan partidos de distinta denominación bajo el techo común de la Constitución que nos incluya a todos y no solamente a los que han gobernado Colombia por 200 años. Sale como muy evidente el mensaje que podríamos potenciar hacia una consigna preelectoral, que es que las FARC ha cumplido. Le ha cumplido a las víctimas, le ha cumplido al perdón, le ha cumplido a la paz, le ha cumplido a la paz de Colombia. Hoy estamos alejados de las armas, somos un partido desplegado en el territorio nacional que exigimos que el ABC del acuerdo, que es el punto de tierras, la entrega de 3 millones de hectáreas, se cumpla, que exige que las garantías políticas también se cumplan, están firmadas en los acuerdos de La Habana, y la primera garantía es el derecho a la vida para poder ejercer en la política, y que se cumplan los acuerdos de sustitución de cultivos ilícitos, y que se cumplan los trámites que hemos desarrollado de la Justicia Especial de Paz. Es dramático ver que este Congreso de la República, dominado por el Centro Democrático y Cambio Radical, saca al paramilitarismo de la obligación de responder ante la justicia. A la vez que nos crean, todavía a pesar de que se firmó el Acuerdo de La Habana, el estereotipo de bandidos, ellos están protegiendo a los bandidos del paramilitarismo. O sea, ante ese panorama de incumplimiento, nuestra figura de fuerza seria, responsable, se abre paso. Lucharemos por la paz y la reconciliación. No volveremos a la lucha armada, pero batallaremos como un partido revolucionario y de izquierda contra todas esas injusticias y contra todas esas mentiras. Esto lo harás y lo harán en general desde el tema político 100%. Sí, claro, hasta cuando nos dejen, porque el proceso de exterminio sigue su marcha. No sé si pretenderán exterminarnos hasta el último hombre. Yo no puedo responder con toda responsabilidad que otros no actúen defendiendo su vida, como históricamente ha sido el surgimiento de la respuesta armada en Colombia. Siempre ha sido en defensa contra la violencia del Estado. Excelente. ¿Tú tienes alguna otra pregunta, me quieres muy mucho? Yo creo que ahí está bien. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos demasiado, Andrés. Muy interesante el poder dialogar. Quiero decirlo abiertamente. Te me haces una persona increíble. La verdad es que nunca me imaginé que después de traer esa historia atrás seas tan humano y seas tan accesible en la forma de dialogar contigo. Muchísimas gracias. Igualmente, me alegra conversar con mexicanos, de los cuales tengo gratos recuerdos. Estuvimos en los diálogos de Tlaxcala en México, también haciendo diplomacia y política a favor de la paz en México, una gran nación. Dios te bendice. Muchas gracias.